Hola para todos, hablando de la Parashá con Rabbeinu Shmuel Kononbrit, Shalom Rabbeinu Shmuel. Estamos en el Parashat Azino, estamos llegando al final de la Sefer Devarim, cerca de los Hagim, cerca de Simchat Torah, cerca del final de la lectura de la Torah, del Pentateuco, del Humash. Y acá, Parashat Azino es en la realidad como si fuese se dice un himno nacional, algo así, del pueblo de Israel, se puede decir. Es buena idea, no lo había pensado, pero tiene las condiciones para hacerlo. Y tenemos el Atikva, que es un himno muy lindo que fue hecho acá en Israel, pero tenemos también un himno de la Torah que se trata de Azina Shamaim Va'adabera B'tishmar Etzim Mifi, como si fuese, como dice la parasha anterior también, que el cielo y la tierra vienen a ser testigos del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y dentro de todas las palabras que trae acá, que hay que lembrar que Dios es justo y que Dios es una águila que va a estar siempre junto con usted protegiendo, hay muchas cosas acá que se traen del pacto eterno entre el pueblo de Israel con Dios. Y dentro de las palabras también está escrito Zchor yemot olam binu shnot dor vador shal avicha ve'aged chazkenecha v'yomrunach. O sea, hay que mirar en la historia de la humanidad, en cada generación. Pregunta a tu papá y tu abuelo y van a te decir lo que se pasó en la historia, como quien diciendo, como si fuese una mitzvah que no lo conocíamos al principio, de ser un historiador. Hay una mitzvah de ser historiador en la Torah, de procurar la historia, que dentro del pacto tan importante se encuentra el facto de la importancia de sermos historiadores. Yo nunca lo había pensado así, de esa manera, pero es verdad. La Torah acá está diciendo en forma muy clara que hay que recordar lo que sucedió y hay que entender. O sea, hay que tratar no solo de relatar los hechos que sucedieron, sino de tratar de comprender. Pero hay algo muy interesante, que también las cosas muchas veces dependen, todas las cosas en el mundo, cuando queremos interpretar, depende qué perspectiva uno le quiere dar. Hay dos eventos, ¿no es cierto? Dos personas lo ven el evento, cada uno lo interpreta totalmente distinto. Y la Torah se ve que toma eso en cuenta. Entonces por eso nos dice, cuando querés comprenderla y cuando querés recordar la historia, cuando querés entender lo que pasaron en las generaciones anteriores, tenés que preguntarle. Se refiere a la historia judía, obviamente estamos hablando. La humanidad también. De todos. Jor Yemot Olam. Yemot Olam sería los días de la historia del mundo. Sí, pero está hablando acá con el pueblo de Israel, como que ustedes judíos miran la historia, aprenden de la historia. Eso es una parte de su trabajo perante Dios. Está claro que la Torah fue entregada al pueblo de Israel y lo que se dice acá es que la gente del pueblo de Israel tenían que entender esto. Pero lo que a mí me parece que entra en la parte familiar es que primero dice, vean la historia del mundo, traten de entender lo que pasa con las generaciones y hay que preguntar a tu padre que te diga lo que él tiene para decirte, y como dijiste vos, y también a tu abuelo para que también te diga cómo él ve la situación. ¿Por qué? Porque necesitamos a veces la perspectiva también de la familia, la perspectiva de quienes están cerca a nosotros, que ese tal vez es los lentes, ¿no es cierto?, con lo cual tenemos que mirar la realidad. ¿Por qué? Porque gente de otro pueblo va a mirar distinto la historia, gente que no es tan cercano a ti tal vez van a entender esto totalmente distinto. O sea, no es un entendimiento académico de, bueno, pongamos las cosas sobre la mesa y analicemos científicamente qué es lo que sucedió, sino analicémoslo y veamos cómo eso afecta a tu familia, y como decías tú también, cómo afecta a tu pueblo, así que después el pasuk que viene, el pasuk. O sea, lo que usted trae que decir que hay que mirar en la historia, pero hay que aprender junto con tu papá y con tu abuelo, con los ancianos también del pueblo de Israel, con los sabios del pueblo de Israel también, cómo mirar la historia con los anteojos ciertos, con los anteojos y eso por supuesto que se puede llegar a conclusiones al contrario de que queremos llegar. Depende cómo miras la historia. Voy a dar un ejemplo que sin entrar a demasiados detalles. El día de la independencia de Israel,
Sí, la gran mayoría de los judíos acá en Israel lo festejan, y los judíos en el mundo también festejan ese día. Y antes tú hablaste de himnos, ¿no? Que la Parashat Azino es un himno y que la Tikva es un himno. Y en la Tfilá de Yom Ha'atzmaut, la gente que quiere agradecer a Dios también por la independencia de Israel, canta el Shir HaMa'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion, o sea, la canción que se canta de acuerdo a la tradición ashkenazí antes de Birkat Hamazon en Shabbat. El Shir HaMa'alot, que dice la canción de las ascensiones, que cuando Dios va a hacer retornar los que retornen a Zion, va a ser como un sueño para nosotros, que este salmo se lo canta también en Yom Ha'atzmaut. Ahora, esto por un lado, y es un día de mucha alegría. Y por otro lado, el mismo día los palestinos o los árabes dicen que es un día de ellos de mucha tristeza, porque ellos esperaban que iban a destruir todo un estado, y vieron que salieron perdiendo totalmente de ese intento de destrucción de todo el asentamiento judío, y para ellos es un día de duelo, y lo enseñan por generaciones como un día de duelo, como un día terrible. Entonces, si yo me pongo los lentes, las gafas de los palestinos, es un día triste. Si yo me pongo las gafas judías, es un día sumamente alegre, que después de 2000 años pudimos volver a nuestro lugar. Y todo en el mundo uno tiene que tomar una posición, y no existe la posición totalmente neutral de que no, yo solo veo los datos y no soy influenciado por nada. Pero acá me parece que es un punto importante también, que eso cada uno tiene su posición política, que los palestinos que acreditan que están ciertos, que les pertenece a la tierra de Israel y todo. Lo que es increíble a mi ver también es que, a pesar que a una persona, me parece, con una visión saludable, mira cómo Dios trae la revelación divina de sus profecías, de que el pueblo vuelve para la tierra de Israel, que el pueblo reaviva una lengua muerta ya más una vez, que para acá, se levanta más una vez Baruch Hashem, y todos los judíos del mundo empiezan a volver para la tierra de Israel, que es una profecía clara que está en la Torah, que se acepta por más de que 50% de la humanidad en la profecía. Cuando eso se pasa acá en Israel, al contrario de decir, wow, realmente Dios está con los judíos, Dios está se juntando, al contrario, vienen y dicen, no, hay que luchar más ainda y más. ¿Cómo se puede llegar a conclusión al contrario de que se ve claramente que como Dios está junto con el pueblo, está ayudando al pueblo, ¿cómo se puede mirar con ojos tan en suyos? A mí me parece, yo creo que está claro. Sí. Con tanto que nos cuesta entender a los que piensan tan distinto que nosotros y actúan tan distinto que nosotros, ¿sí? Nosotros nunca podríamos pensar que se puede festejar que se mata gente inocente, que se mata una abuela de 60 años, ¿sí? Como pasó esta semana, ¿no es cierto?, aquí en Jerusalén. Sí, sí. Y ellos van a los bares y hacen como lejaim, festejan que se matan a gente porque son de otro pueblo. Nosotros no podemos entender eso. Hay cosas que nos cuestan ver. Ahora hay que tratar de ver cómo ellos miran las cosas. Si yo miro las cosas, que miro el Tanaj y miro las profecías del Tanaj y veo que esto se cumple, casi todo el mundo judío reconoció que acá hubo un gran milagro, y una gran parte del mundo cristiano también supo ver que de alguna manera cosas que decía, ¿no es cierto?, las escrituras sagradas también se cumplieron. Pero tal vez gente que tal vez la Biblia, el Tanaj, no son sus libros sagrados, no les hablan las profecías, y ellos ven solamente, hay una situación, y ellos ven en esa situación que hay un conquistador, y ellos se ven como los conquistados. Por más que nosotros decimos, pero ellos también conquistaron acá, porque acá no habían árabes en esta región. Antes de los árabes estaban tal vez los persas, y antes de los persas estaban los bizantios, y antes estaban los romanos, y antes estaban los judíos. Está bien, no importa, uno puede querer ir para atrás, pero aquí a mí lo que me parece que la Torah me dice es: todo se puede ver de todas las maneras, pero vos tenés que tener la visión de tu papá, la visión de tu abuelo. Así tenés que entender la historia. Si no, llegamos a la visión de judíos que odian al Estado de Israel, que los hay. No hay muchos en el mundo, gracias a Dios, pero hay algunos que los hay. Una vez leí de un israelí que odia tanto al Estado de Israel que se fue a vivir a otro lado, porque él piensa que hay una gran injusticia hacia los demás.
que sería como un auto-odio. Pero eso ¿por qué? Porque los lentes, las gafas de su familia, de su pueblo, él no las quiere. Él quiere las gafas tal vez universales. Pero bueno, cuando nos tratamos de explicar tal vez nuestra situación, tenemos que tratar de ver que hay un mundo general y está el pueblo de Israel. Justo la parashá de Azinu la leemos un día antes, ¿no es cierto?, de que empiece, 2 días antes de que empiece Sukkot, ¿no es cierto? Parashá de Azinu se va a leer este año entre Yom Kippur y Sukkot. Y en Sukkot sí queremos a los pueblos del mundo, rezamos por los pueblos del mundo. Cuando existía el templo se hacían 70 sacrificios por los pueblos del mundo, pero al final queda el último día, que es Shmini Atzeret, que en ese día era el día único de Dios con el pueblo de Israel. Tuvimos varios días que nos ocupamos de todos los pueblos del mundo, pero al final, cuando nos despedimos, cuando empezamos nuestro año, cuando se terminan las fiestas, como acá en Israel, ¿no es cierto? Si alguien quiere hacer algo, alguna tarea, o ir a una oficina pública, quiere cerrar una entrevista, todos le dicen Aharei Hagim, después de la fiesta. Después de las fiestas es el día después de Shmini Atzeret, ¿no es cierto?, de Simchat Torah. Entonces, cuando empezamos, antes de que salgamos, el último día, Dios se queda solo con nosotros. Para decimos, está muy bien ser universal, está muy bien ver a todo el mundo, pero no tenés que olvidarte que al fin y al cabo tenés que salir al camino con tu visión propia. No existe el ciudadano del mundo, lamentablemente. Eso era el programa de cuando Hashem creó el mundo, era que todos seamos ciudadanos de un mundo. Se ve que el hombre no supo tener la sabiduría para ir a ese camino. Desde ese momento me tengo que poner lo que me dice acá. Preguntale a tu papá y preguntale a tu abuelo, y después me habla de los pueblos y me habla de Bene Israel también. No es que es un invento mío de Shmuel. La Torá acá sigue hablando y nos habla. Ellos te van a contar qué pasó con los pueblos y qué pasó con los límites también que fueron puestos para los hijos del pueblo de Israel. O sea, no puedo venir al mundo y mirar al mundo sin mirar lo mío. Y eso es a mí lo que a mí me parece acá que nos está queriendo enseñar una generación, que hay gente. Estuve ahora de gira en Argentina, en Uruguay y en Chile. Sí. Y un amigo que enseña en un grupo que se llama el Grupo Menorá, que trae mucha gente, me pidió que yo dé una charla del conflicto entre Israel y los palestinos. Me dice, tengo alumnos que defienden la posición de los que odian al pueblo de Israel, me dice. Ellos ven los medios comunes, los medios generales de difusión, que tienen una agenda específica. Siempre te quieren mostrar solo una parte de la cara, no te quieren mostrar que hay otra parte, o que hubo gente que quiso hacer shalom y quiso dar todo lo que Israel puede dar y seguir existiendo, y no fue aceptado eso tampoco. Entonces, bueno, hay veces que hay gente que no tiene eso, y bueno, un poco como este amigo mío me llamó a que tratar de darles nuestra propia visión, por lo menos que nos entiendan a nosotros mismos. Sí, me parece que eso que se dice acá en la palabra, en hebreo, binush no dorvador, viene de la palabra binah. Mejor. Binah es la capacidad de, ¿cómo se dice? De lenateach, ¿cómo se dice en español? De analizar. Analizar la historia. La capacidad de analizar la historia es una capacidad que vemos que parece simple, pero no es. Y vemos que a pesar de todo lo que el pueblo de Israel pasó por la humanidad, todavía hay gente que lucha contra el pueblo de Israel, que miraron toda la historia. Vemos que todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que es tan fuerte, tan único, tan especial junto a Dios, y las conclusiones lamentablemente son lo contrario. Pero así se dice que acá se dice que el pasuk en Am Naval Velo Jajam. Por veces que las personas se comportan como Naval Velo Jajam, no sos despierto, no miras la historia, no entiendes que yo quiero te dar todo el bien y te ayudar y hacer todas las profecías que vengan a tona, Bezrat Hashem. Pero no, hay que estudiar, hay que mirar. Por eso tenemos la Torah, que es un pacto con Dios para lembrar todo el tiempo la historia, sí. Recordar que en la historia del pueblo de Israel y entender que Bezrat Hashem, al final de las cuentas, el futuro es un futuro claro, limpio, como se dice también,
bueno también. A mí me gusta la traducción del pasuk que trajiste el pasuk Vav, acá del capítulo 32, que dice, el pasuk dice: a Dios ustedes le retribuyen esto, que sería un pueblo que se comporta mal y no sabio. Eso sería la traducción, digamos, literaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el traductor de la Torá al arameo, Onkelos, dice: delante de Dios ustedes están retribuyendo esto, el pueblo que recibieron la Torá y no están aplicando la sabiduría que tendrían que aprender de ella. Está diciendo, o sea, el pueblo de Israel le fue entregada la Torá. La Torá tiene que obtener su sabiduría de cómo manejarse en la vida. O sea, la Torá es nuestra fuente de sabiduría y es eso también lo que nos da un camino. Y bueno, lo que acá está diciendo es, como lo explica por lo menos Onkelos, es: ustedes tienen la Torá, tienen que mirar la Torá, ir por qué camino tienen que ir y cómo seguir. No sé, hoy en día, ¿no es cierto?, todo el mundo sabe que el peor desafío, como me decía el Rav Kruger, que es el rabino en la comunidad Yavne de Uruguay, sí, me decía que ahora llegó a Uruguay después de muchos años que no estuvo y vio el problema muy grande que es de la asimilación. Y bueno, a veces parte del problema de la asimilación es que no miramos dentro de nuestras propias fuentes con qué conectarnos, con qué camino ir. Esto es lo que nos da la sabiduría. Y si queremos entender la historia, tendremos que poder mirar a la Torá y tratar de ver qué lecciones de vida nos da. Y esa sería la gran solución. Bueno, pero cada uno tiene que elegir por sus propios medios y por su propio razonamiento, que esta es nuestra sabiduría y esto es lo que nos da el camino para entender la historia, que es a través del camino de la Torá. Y esperemos. O sea, si quieres aprender la historia verdadera y mirar de manera cierta la historia, tienes que estudiar Torá para poder recibir los ojos ciertos también para mirar la historia, los kilim, los utensilios, para poder mirar la historia. No solo eso, sino yo diría también los valores. Y los valores. Porque hoy en día tenemos mundos que se contradicen. Hay valores, por ejemplo, hay valores que me dicen en el mundo de la libertad, que cada uno exprese lo que quiere, que cada uno cree lo que quiere. Y eso es un valor. Y cada uno que tenga relaciones amorosas con quien quiera. Eso también es un valor. O queremos querer ver que hay otros valores, otras cosas que tal vez, si vamos a escuchar esos valores, a largo plazo vamos a ser más felices de hacer lo que querramos hoy en día, que hay veces que es pan para hoy y hambre para mañana, lo que hoy en día nos da felicidad. Y bueno, y como acá nos dice, Minush not dorvador, entiendan años de generaciones y generaciones de qué es lo que le puede dar fuerza a la persona y fuerza a nuestro pueblo. Ok, entonces nosotros seguimos la Torah como ¿cómo se dice? El Sefer HaOraot, con ¿cómo se dice en español? Como el libro de instrucciones, sí, del hombre. Y de acuerdo con eso seguimos con esta visión positiva para el pueblo de Israel. Bezrat Hashem, que tenemos todos buenas nuevas, un buen año todavía también, buenas fiestas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.